Bienvenidos, amigas y amigos, a este vuestro canal. Vamos hoy a hablar de un nuevo apartado de Lourdes de un curso de milagros. Un apartado incluido en el capítulo 6 que lleva por título El mensaje de la crucifixión. No hemos insistido en la crucifixión por sus temibles connotaciones. El único énfasis que pusimos es que no fue una forma de castigo. Pero sabemos que no se puede explicar nada realmente utilizando solo términos negativos. No se puede explicar nada realmente utilizando solo términos negativos. De aquí la importancia de las afirmaciones positivas, ¿no? De hecho, la palabra afirmación ya de por sí indica que deben de ser positivas. Si no, no lo son. Si no, no lo son. Y por eso, bueno, ya como os he comentado en alguna ocasión, en un curso de milagros tiene prioritariamente deshacer toda la negatividad. Y paradójicamente para ello utiliza subrayar esa misma negatividad para que tomemos conciencia de las consecuencias negativas, nunca mejor dicho, que tiene esa negatividad en nosotros. Por el contrario, un curso de amor, la trilogía de un curso de amor, ya se presupone que hemos trascendido, que hemos comprendido el mensaje de esa consecuencia negativa del culto a la negatividad. Y por lo tanto va a subrayar de manera prioritaria elementos positivos, elementos que están conformes con lo que verdaderamente somos, elementos que nos reafirman, de afirmación, que nos reafirman en ese camino espiritual en el cual, gracias a un curso de milagros, nos hemos reconocido. Por eso su lenguaje también, el lenguaje de un curso de amor, es mucho más universal. No utiliza patrones fijos que aluden a una forma religiosa de interpretar la espiritualidad. Ya se está apelando a un entendimiento que se ha despojado de todo tipo de simbología. Por ejemplo, esas ideas de la expiación, del Espíritu Santo, de la propia crucifixión, de la cual hoy vamos a hablar. Ya no, ya se nos está animando a reconocernos en lo que verdaderamente somos, y para ello no es preciso ningún tipo de simbología. Que como sabemos, pues todos estos símbolos se usan para el ataque. Es lo que se ha utilizado siempre la cruz. La cruz se convierte en una espada. De ahí los cruzados, de ahí las guerras santas, de ahí las invasiones de otros pueblos, ¿no? Cuando estuve en Holanda, por ejemplo, pues visité algún museo en el cual se recordaba pues el exterminio que las tropas españolas habían hecho del pueblo, ¿no? Matando a todos los ciudadanos, niños, ancianos, a todo el mundo. Y todo ello era una ofrenda de servicio religioso al Dios de la Iglesia Católica. En su nombre se cometían esos crímenes. Es decir, lo mismo que hacen los terroristas, ¿no? Porque eso es lo que eran, cruzados, y otro tipo de órdenes católicas eran terroristas. Eso es lo que eran, igual que lo son los extremistas del Islam, porque su intención es privar de la vida a sus semejantes, y ninguna religión verdaderamente nos anima a ello. Por lo tanto, no tiene sentido. Es una excusa, ¿no? Es una excusa de nuestra necesidad de atacar, el apelar a un ideal religioso. Es como decir, bueno, yo quiero matar a mis semejantes, pero con esta excusa religiosa
ya yo me siento dignificado para hacerlo. Y además me van a considerar héroe. De hecho, héroes es como se le consideraba a estos criminales, ¿no? O sea que no hay diferencia alguna entre ellos y los terroristas que hoy matan a sus semejantes. En cuyos entornos pues también se les venera y se les idolatra, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos en el contenido de este apartado, el mensaje de la crucifixión. Existe una interpretación positiva de la crucifixión que está completamente desprovista de miedo y por lo tanto es absolutamente benigna en lo que enseña si se entiende adecuadamente. La crucifixión solo es un ejemplo extremo. Su valor, al igual que el valor de cualquier otro recurso de enseñanza, radica exclusivamente en el tipo de aprendizaje que facilita. Su valor está en el aprendizaje que facilita, no en su apariencia externa. Puede ser, y de hecho ha sido, malentendido. Pero esto es solo porque los temerosos tienden a percibir con miedo. Los temerosos, lógicamente, lo interpretan todo bajo el patrón del miedo. Cuando somos temerosos, tememos a los demás. Si tememos a los demás es porque no lo amamos. Lo vemos como meras amenazas. ¿Por qué lo vemos como meras amenazas? Porque creemos ser personajes segregados a los cuales se les puede perjudicar, se les puede herir, se les puede dañar, se les puede atacar. Queremos ser eso. Y solo podemos creer eso desde la propuesta del ego, que se basa en la separación. Si tememos a nuestros semejantes, ello da noticia de que no los amamos. Si tememos a nuestros semejantes, ello da noticia de que nos movemos con el patrón del miedo y de que todo lo vamos a interpretar bajo ese patrón. Los temerosos tienden a percibir con miedo. Os dije antes que siempre podéis acudir a mí para compartir mi decisión y así hacerla más fuerte. También os dije que la crucifixión fue el último viaje insensato que la filiación tenía que hacer y que debiera significar la liberación del miedo para cualquiera que la comprendiera. Aunque antes es la liberación del miedo, porque crucificado nuestro cuerpo sabemos que no somos ese cuerpo, que es una mera herramienta de la cual no precisamos, precisamos de ella aquí en este mundo en el cual estamos encarnados, pero no en la verdad, no en el reino de Dios que está en nosotros, como bien dice Jesús en los evangelios. Por eso identificarnos con esa herramienta es quitarle su verdadero propósito y es olvidarnos de lo que verdaderamente somos e impedir que lo que verdaderamente somos se manifieste de manera natural, como es natural que lo haga. Aunque antes solo hice hincapié en la resurrección, no se clarificó entonces el propósito de la crucifixión y cómo de hecho condujo a la resurrección. La crucifixión, es decir, la crucifixión conduce a la resurrección. Lo está diciendo aquí literalmente un curso de milagros, el Urtes de un curso de milagros. La crucifixión tiene, sin embargo, una contribución muy precisa que hacer a vuestras vidas. Y si la consideráis sin miedo, os ayudará a entender vuestro propio papel como maestros. Habéis reaccionado durante años como si estuvierais siendo crucificados. En el mundo de las personas agnósticas, ateas, etcétera, etcétera, niegan la enseñanza de la crucifixión, sea la enseñanza que está conforme con la verdad, que desde mi punto de vista es de la cual se nos habla aquí, o sea cualquier enseñanza ilusoria. Ellos niegan la enseñanza de la cruz, sin embargo viven como si estuvieran crucificados, como si fueran mártires, como si fueran sufridores de algo que tiene poder sobre ellos.
Y se da esa paradoja, ¿no? La crucifixión es una mentira, sí, pero tú vives como si estuvieras crucificado permanentemente. Esta es una marcada tendencia de los separados, que siempre rehúsan considerar lo que se han hecho a sí mismos. Para subrayar esa separación, pues lógicamente es fundamental pensar que los responsables de nuestro sufrimiento son otros que están ajenos a nuestro poder. Y entonces ahí, de esa manera, nos arraigamos más en nosotros la idea de la separación. La proyección implica ira, la ira fomenta la agresión y la agresión promueve el miedo. Esto es un círculo vicioso, ¿no? Del miedo viene la ira, de la ira viene la agresión, de la agresión viene que se arraigue aún más ese miedo. El significado real de la crucifixión radica en la aparente intensidad de la agresión de algunos de los hijos de Dios a un hermano. Esto, por supuesto, es imposible y debe ser completamente entendido como algo imposible. Es imposible que te ataquen en lo que verdaderamente eres. No puedes ser atacado. Si percibes algún ataque es porque te estás identificando con lo que no eres, con lo que es una mera herramienta a tu servicio. Esto, por supuesto, es imposible y debe ser completamente entendido como algo imposible. De hecho, a menos de que esto sea totalmente comprendido como simplemente eso, yo no puedo servir como un auténtico modelo de aprendizaje. En última instancia, solo el cuerpo puede ser agredido, solamente el cuerpo puede ser agredido. No cabe duda de que un cuerpo puede agredir a otro, e incluso puede destruirlo. Al identificarnos con el cuerpo, lo que hacemos es negar estas enseñanzas desde esa identificación, ¿no? Y nos parece grotesco que se nos niegue que podamos ser agredidos. Pero eso da noticia de que nos estamos identificando con ese cuerpo que nace y que muere, ese cuerpo que es transitorio, que es efímero, que no es permanente como la vida misma, porque la vida que está en nosotros continúa, como siempre ha sido así, es eterna. La misma materia, como ya comentábamos en alguna ocasión, da noticia de ello. La vida que está en nosotros, está en nuestros padres, en nuestros abuelos, en todos nuestros ancestros, fue pasando de unos a otros, y ello da noticia de esa verdadera vida que se da en la eternidad, porque Dios comparte la suya con la creación. Entonces, al identificarnos con lo efímero, ya perdemos noción de lo permanente, de lo eterno, de lo que verdaderamente es la vida, que ni empieza ni termina. No cabe duda de que un cuerpo puede agredir a otro e incluso puede destruirlo, pero si la destrucción en sí misma es imposible, entonces cualquier cosa que pueda ser destruida no puede ser real. Por lo tanto, su destrucción no justifica la ira. Incluso en la materia nada se destruye, todo se transforma, todo son transformaciones químicas. Incluso lo que se quema se transforma experimenta una transformación química, se convierte en algo que no es visible para nuestros ojos. Pero todo se transforma, nada se destruye. Por lo tanto, su destrucción no justifica la ira. En la medida en que creas que sí la justifica, estarás aceptando premisas falsas y enseñándoselas a otros. El mensaje que la crucifixión tenía la intención de enseñar, el mensaje que la crucifixión tenía la intención de enseñar, era que no era necesario percibir ninguna forma de agresión cuando eres perseguido, porque tú no puedes ser perseguido. Es decir, en este mundo nos podemos sentir perseguidos, atacados,
Pero la crucifixión nos invita a reconocernos en algo que no puede ser perseguido ni atacado. No nos invita a negar que ese ataque y esa persecución no están ahí y negarlas de una manera mágica. No, nos invita a reconocernos y a cultivar la idea de que en lo que verdaderamente somos no puede darse ese ataque. Y a partir de ahí podemos trabajar, a partir de ahí podemos hacer un trabajo interior que tenga que dé un fruto benéfico. Y al mismo tiempo nos convertimos maestros de ese trabajo interior. Damos testimonio del propio trabajo y de su resultado. Si respondes con ira, significa que debes estar equiparándote a ti mismo con lo que puede ser destruido. Y por lo tanto te ves a ti mismo de una forma demente. He dejado perfectamente claro que yo soy como tú y que tú eres como yo. Si no, no tendría sentido que Jesús fuera nuestro maestro, si no fuera nuestro hermano, si no fuera nuestro referente, si no fuera aquel que nos invita a seguir su modelo de progresión espiritual. No tendría sentido que Él viniera aquí a hablarnos si fuera el único Hijo de Dios y nosotros no lo fuéramos. Esto sería como evangelizar a las vacas o a las amapolas que viven en una realidad distinta. No, Jesús les habla a sus semejantes, a sus hermanos y hermanas, porque tiene un mensaje de amor, porque tiene un camino espiritual, porque tiene una invitación a hacer un trabajo interior que tiene sentido para todos nosotros. He dejado perfectamente claro que yo soy como tú y que tú eres como yo, pero nuestra fundamental igualdad, nuestra esencial igualdad solo puede demostrarse mediante una decisión conjunta. Sois libres, por eso la relación que Jesús mantiene con nosotros, y ese es el valor de esa relación. Solo en la relación se da fruto. De ello da testimonio también la relación amorosa que una mujer y un hombre mantienen y que permite que una nueva criatura venga al mundo. La relación de amor siempre da fruto, no solamente en un bebé, sino que da un fruto de amor para ambos. Y la relación de Jesús con nosotros también da su fruto. Sois libres de percibiros a vosotros mismos como si os estuvieran persiguiendo, si así lo elegís. Tenéis libre albedrío, el libre albedrío de negaros en la herencia de Dios o de reconoceros en ella, de negaros en la abundancia o de reconoceros en ella. De aceptar todas nuestras herramientas como vehículos, como medios para compartir el amor que somos, o de pensar que somos esas herramientas e impedir que ese amor se manifieste. Tenemos ese libre albedrío y esto es evidente. Eso es lo que significa tener libre albedrío, que tú voluntariamente te decides por lo que es propio de ti, por lo que es permanente, por lo que es consistente, por lo que da noticia de aquello que ni empieza ni termina. Y al hacerlo te haces una concesión maravillosa a ti mismo, la mejor que puedes hacerte, y consecuentemente se las hace a los demás, porque no puede ser de otra manera, porque tú estás en unidad con todos. Sois libres de percibiros a vosotros mismos como si estuvieran persiguiendo, si así lo elegís, pero deberíais recordar, cuando elegís reaccionar de esta manera, que yo fui perseguido tal como el mundo lo entiende, pero no compartí esa interpretación. Y como no la compartí, no la reforcé. La respuesta de Jesús ante su persecución es no compartir, es decir, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Esa es la respuesta desde el amor. Y eso es lo que se nos invita a que nosotros hagamos. De esta forma ofrecí una interpretación del ataque diferente. Este es el ejemplo para nosotros.
un ejemplo significativo. Todo lo que Jesús vive, todo lo que Jesús hace, todo lo que Jesús dice es significativo para nosotros, que somos los receptores de sus enseñanzas. De esta forma ofrecí una interpretación del ataque diferente, una que ciertamente quiero compartir contigo. Si la crees, me ayudarás a enseñarla. Hemos dicho anteriormente, lo que enseñes es lo que aprenderás. Si reaccionáis como si os estuvieran persiguiendo, estáis enseñando la persecución. Esta no es una lección que los hijos de Dios querrían enseñar si van a alcanzar su propia salvación. Enseñad en su lugar vuestra perfecta inmunidad, que es la verdad acerca de vosotros, y daos cuenta que no puede ser atacada. No tratéis de protegerla, pues en tal caso habréis creído que puede ser atacada. No proteged la verdad que sois, porque esa verdad está en todo, porque esa verdad está en el infinito, en el universo, en la creación. Porque todo lo que no es ello es ilusorio. Y solo en esa ilusión se dan ataques. Pero tú no eres una ilusión, tú eres verdad. Porque Dios crea verdad, Dios no crea ilusiones. No se os pide que seáis crucificados, no se os pide que seáis mártires, porque querer ser mártir es querer que nuestros semejantes sean asesinos, y eso es un deseo muy feo, como es evidente, y eso es un deseo que no está conforme con la voluntad de Dios. No se os pide que seáis crucificados, pues esa fue parte de mi contribución de enseñanza. Si tuviéramos que ser crucificados, entonces es que no estamos reconociendo el valor de la enseñanza de Jesús, que la estamos negando. Simplemente se os pide seguir mi ejemplo ante tentaciones mucho menos extremas de percibir de manera equivocada, y no las aceptéis como falsas justificaciones de vuestra ira. No hay justificación para lo injustificable, no creáis que la hay, y no enseñéis que la hay. Recordad siempre que lo que creéis lo enseñaréis. Creed lo mismo que yo, y seréis tan maestros como yo. Vuestra resurrección es vuestro redespertar. Yo soy el modelo de renacimiento. Yo soy el modelo del renacimiento, pero el renacimiento mismo es simplemente el alborear en vuestras mentes de lo que ya está en ellas. Si no fuera esto así, pues estaríamos afirmando de que Dios no hace las cosas perfectas, ¿no? Si pensamos que tenemos que evolucionar, que progresar, que llegar a un estado superior a través de la disciplina, del esfuerzo, del sacrificio o de lo que sea, estamos negando la perfecta, santa, íntegra y eterna obra de Dios. Es decir, estamos negando al propio Dios. Estamos contradiciendo su obra. Somos perfectos en la verdad. Si algo da noticia de que no es así, es algo que nosotros hemos agregado. Es un velo, es un obstáculo. Es una mala interpretación de esas herramientas disponibles. Disponibles para el servidor, disponibles para el amor, disponibles para la obra santa, íntegra, perfecta y consumada de Dios. Dios mismo lo puso ahí ese despertar. Dios mismo puso ahí lo que siempre está en ellas, la santidad, la pureza, la integridad, la abundancia. Y por ello es cierto siempre, siempre es cierto. Por ello en un curso de milagros se nos dice que este mundo no es real. No lo puede ser mientras no da noticia del amor, de la santidad, de la perfección, de la pureza de Dios y de su creación. Pero este mundo no es más que tal como tú lo interpretes, por eso no es real, no porque no lo sea de por sí. No es de nuestra competencia negar al mundo de por sí. Nuestro trabajo es negar el mundo en el sentido de la interpretación que de él hacemos, porque es esa interpretación la que tiene ascendente sobre nosotros, y ese ascendente es el que debemos de
de deshacer, para que el ascendente sobre nosotros lo tenga el reino de Dios que está en nosotros. Como bien dice Jesús en los evangelios, en ti, en vosotros está el reino de Dios, en vuestros corazones y en vuestras relaciones. Dios mismo lo puso ahí. Yo creí en ello y por lo tanto lo acepté. Este es el valor de la creencia. Cultiva una creencia que esté conforme con la aceptación, con la plenitud, con la santidad, con la verdad, con la bondad, con el amor, con la autoridad de Dios que siempre está en ti. Y esa creencia determinará que tengas ideas que den noticia de ello. Es decir, la creencia es una mera herramienta que nos permite, que determina que nos perdamos en un mundo de ilusiones o que nos permite regresar a la verdad, que nos permite salir de ese laberinto de ilusiones. Ayudadme a enseñar a vuestros hermanos en nombre del reino de Dios, pero antes aceptarlo como cierto vosotros, de lo contrario lo enseñaréis mal. Mis hermanos dormían durante la llamada agonía en el huerto, pero yo no podía enfadarme con ellos porque había aprendido que no podía ser abandonado. Mis hermanos dormían, fijaos este simbolismo de estar dormidos. Pedro juró que nunca me negaría, pero lo hizo 3 veces. Cabe señalar que él se ofreció a defenderme con la espada. Pedro, aquel sobre el que descansa una valiosa e influyente iglesia mundana desde el punto de vista del propio mundo, desde el punto de vista del imperio del César, ese negó a Jesús 3 veces, ese esgrimió su espada para acabar con la vida de sus semejantes. Por lo tanto, por sus frutos los conoceréis. Eso dice Jesús. Pedro fue discípulo de Jesús, pero obviamente si poco antes de que Jesús abandone este mundo todavía no ha comprendido de que debe de responder al mal desde la paz, desde el amor, no con la violencia, como nos dice Jesús, como no es ese mandamiento que nos da a todos los que somos cristianos. Si Pedro no lo ha comprendido, pues obviamente es que no ha comprendido, que no ha aceptado lo fundamental. Y si no acepta lo fundamental, ¿cómo puede ser el fundamento de una iglesia que se dice representante de ese Jesús al que Pedro niega? Cabe señalar que él se ofreció a defenderme con la espada, lo cual yo por supuesto rehusé, pues no había en absoluto necesidad de proteger el cuerpo. Lamento cuando mis hermanos no comparten mi decisión de oír y seguir una sola voz. Fijaos el sufrimiento que en el corazón de Jesús se daría al ser testigo de que sus propios discípulos más cercanos no han recibido la enseñanza fundamental. Eso le debe de causar una gran frustración. Y cosas así es lo que les determina a que se dé esa enseñanza extrema de la crucifixión. Judíos, queréis que Dios sacrifique a su hijo, porque ese es el símbolo de Abraham queriendo matar a Isaac. Eso es lo que queréis, pues vais a ser testigos de ello. Se da la crucifixión porque los judíos quieren que se mate al Hijo de Dios. Esa es la idea que está en ellos. No es una afirmación racista esta que hago, pero esa es la idea que está en ellos, porque la idea de la culpa está completamente arraigada en ellos. Y en la misma medida en la que está arraigada la culpa en una persona, en esa misma medida está arraigada la necesidad de atacar, de culpabilizar, de castigar, de asesinar a su semejante. Porque lo asesinamos cuando no vemos lo que verdaderamente es como un asesinato para nosotros de esa verdad. Lógicamente no podemos matar a nadie en su verdad, podemos acabar con su cuerpo.
pero no podemos acabar con la obra de Dios. Lamento cuando mis hermanos no comparten mi decisión de oír y seguir una sola voz, porque eso les debilita como maestros y como alumnos. Aun así, sé que no pueden traicionarse realmente a sí mismos ni a mí, y que es todavía sobre ellos donde debo construir mi iglesia. En esto no hay elección posible, porque solo vosotros podéis ser los cimientos de la iglesia de Dios. Solo vosotros podéis ser los cimientos de la iglesia de Dios. Una iglesia está donde hay un altar, pues la presencia del altar es lo que hace del lugar una iglesia. Toda iglesia que no inspire amor tiene un altar escondido que no está sirviendo al propósito que Dios le asignó. Yo debo edificar su iglesia entre vosotros, porque vosotros que me aceptasteis como modelo, sois literalmente mis discípulos. Los discípulos son seguidores, pero si el modelo al que ellos siguen ha elegido evitarles todo tipo de dolor, serían insensatos si no le siguieran. Seguimos un modelo cuya voluntad es evitarnos todo tipo de dolor. Por lo tanto, que deseemos dolor niega la voluntad del modelo al cual seguimos y por lo tanto convierte en absurda toda nuestra supuesta religiosidad, ¿no? Toda nuestra militancia o en una determinada religión, porque Jesús quiere evitarnos todo dolor. Yo elegí tanto por vuestro bien como por el mío, demostrar que la agresión más atroz, tal como el ego la considera, no importaba. Fijaos la liberación que esto nos permite. Nos liberamos de todos los miedos, de todos los temores. Y la trascendencia de la comprensión, del entendimiento que se nos da, de que solamente podemos ofrendar amor si permitimos que esa idea de ser atacados se deshaga, que solo podemos ser lo que verdaderamente somos en una realidad donde el ataque es inconcebible, donde la idea del ataque no puede concebirse. Tal como el mundo juzga estas cosas, mas no como Dios las conoce, fue traicionado. Desde la visión del mundo fui traicionado, golpeado, desgarrado y finalmente asesinado. Fue evidente que esto ocurrió únicamente por lo que otros proyectaban en mí, pues yo no había hecho mal a nadie y sin embargo había sanado a muchos. Jesús es crucificado porque aquellos que lo crucifican se crucifican a sí mismos, porque viven en la ilusión, porque permiten que la idea de culpa arraigue en ellos y determine que la necesidad de crucificar se dé en sus vidas, porque se crucifican a sí mismos. Seguimos siendo iguales como alumnos, aun cuando no necesitamos tener experiencias iguales. El Espíritu Santo se alegra cuando aprendes tanto de mis experiencias como para despertar por ellas. Ese fue su único propósito y esa es la única forma en la que puedo ser percibido como el camino, la verdad y la luz. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la luz. Y yo soy vuestro hermano, yo soy vuestro modelo, yo soy vuestro referente, yo soy vuestro semejante. Con lo cual ese camino, esa verdad, esa luz está en vosotros, porque en vosotros está el reino de Dios. ¿Y cómo iba a ser que ese camino, que esa verdad y que esa luz fueran ajenos a ese reino de Dios? Si es justamente lo que nos conduce, lo que nos permite reconocernos en ese reino de Dios. Cuando oís una sola voz, nunca se os pide que os sacrifiquéis. Al contrario, cuando os permitís a vosotros mismos oír al Espíritu Santo en otros, podéis aprender de sus experiencias y beneficiaros de ellas sin experimentarla. No necesitamos ser drogadictos, ser alcohólicos, vivir en barrios marginales donde se dan una serie de dramas y violentos. No necesitamos ser sicarios, no necesitamos ser traficantes.
terroristas. No necesitamos ser todas esas cosas para saber del mal que nos hacemos. Aquellos que lo son o lo han sido ya nos están dando la enseñanza por oposición de lo que verdaderamente somos, negándose a sí mismos a través de la necesidad de atacar. Nos dan la enseñanza de que somos amor, nos dan la enseñanza de que atacar, de que la enseñanza del ataque solo nos enseña a seguir atacando indefinidamente. Y ahora en este tiempo del despertar, en este tiempo de Cristo, no precisamos de intermediarios. Y es también lo mismo decir que no precisamos de experiencias extremas. No precisamos... Veis los maestros de hasta hace poco, como hablaban de terribles experiencias y sobre ellas fundamentaron su camino al conocimiento. De que fueron maltratados en su infancia, de que fueron drogadictos, de que fueron cosas horribles. Y una vez, después de tener esas experiencias, se les dio un despertar. Los maestros jóvenes, los niños y adolescentes de hoy día, gracias a Dios, no precisan de esas experiencias. Vienen ya despiertos al mundo. Vienen en familias de personas que están despiertas, que son conscientes. Entonces ya no precisan estos niños de esas experiencias extremas para tener ese conocimiento. Podéis aprender de sus experiencias y beneficiaros de ellas sin experimentarlas. Esto es lo que hacemos cuando escuchamos a esos maestros que tuvieron alguna que otra experiencia dramática. Y el maestro al cual aluden en todas y cada una de estas historias es lógicamente a Jesús y a la crucifixión, que posibilita que se dé la resurrección. Ahora podemos resucitar, ahora podemos morir al mundo sin necesidad de ejecutar o que nos ejecuten este cuerpo, porque Jesús nos ha abierto esa vía. Esto es porque el Espíritu Santo es uno y todo aquel que le escucha es conducido inevitablemente a demostrar su camino para todos. Todo aquel que escucha al Espíritu Santo está en disposición de compartir el beneficio de esa voz que habla por Dios en todos y para todos. Vosotros no estáis siendo perseguidos tal como yo lo fui. Estamos dichosamente aquí compartiendo. Nadie nos persigue, nadie nos ataca. No se os pide que repitáis mi experiencia, porque el Espíritu Santo que compartimos lo hace innecesario. Pero para usar mis experiencias constructivamente para vosotros mismos, todavía debéis seguir mi ejemplo en cómo percibirlas. Mis hermanos y los tuyos están constantemente ocupados en justificar lo injustificable. Mi única lección que debo enseñar tal como la aprendí es que ninguna percepción que no esté de acuerdo con el juicio del Espíritu Santo puede ser justificada. Yo me encargué de mostrar el Espíritu Santo es la voz que habla por Dios y por lo tanto es lo que dignifica, santifica esa percepción, que solo es real estando conforme con esa voz que habla con Dios, en la conciencia de unidad, porque si no es una mera manera de subrayar la separación y de justificar el ataque. Yo me encargué de mostrar que esto era verdad en un caso muy extremo, simplemente porque esto serviría como un buen recurso de enseñanza para aquellos cuyas tentaciones de caer en la ira y el ataque no fueran tan extremas. Mi voluntad, así como la de Dios, es que ninguno de sus hijos sufra. Esa es la voluntad de Jesús, que no suframos. Recordad que el Espíritu cumplamos esa voluntad, cultivemos la paz en nosotros, cultivemos la integridad, la salud permanente. Por eso nos saludamos los unos a los otros. Saludar, que significa reconocer la salud eterna en tu semejante. Recordad que el Espíritu Santo es el nexo de comunicación entre Dios Padre y sus hijos separados. Si escucháis su voz, sabréis que no podéis dañar ni ser dañados.
sino que muchos necesitan vuestra bendición para ayudarles a oír esto por ellos mismos. Cuando percibís únicamente esta necesidad en ello y no respondéis a ninguna otra, habréis aprendido de mí y estaréis tan dispuestos a compartir vuestro aprendizaje como lo estoy yo. La crucifixión no puede ser compartida, porque es el símbolo de la proyección. La crucifixión es el símbolo de la proyección. Es decir, el símbolo del ego. Por inversamente simboliza nuestra liberación, porque es la crucifixión del ego, porque es la crucifixión del cuerpo. Ya os hablé en alguna ocasión de cómo esa horizontal de la cruz nos evoca las relaciones horizontales que mantenemos en el mundo, evoca la condición humana, y cómo esa verticalidad de la otra línea que forma parte del madero nos evoca la necesidad de hacer un camino espiritual, nos evoca la verticalidad de la espiritualidad. Y en esa situación estamos, bajo la condición humana, pero sin poder negar nuestra incondicionalidad divina, a la cual accedemos gracias a ese trabajo vertical. Y Jesús es el maestro vertical. Y nosotros, maestros horizontales, que podemos enseñar las enseñanzas del ego, o que podemos enseñar las enseñanzas del amor, las enseñanzas de la separación que nos determina a confrontarnos, o las enseñanzas del amor que nos determina a que a través del perdón trascendamos esa inercia al ataque. La resurrección, en cambio, es el símbolo de compartir. La resurrección en sí es el símbolo del compartir, porque el redespertar de todo hijo de Dios es necesario para conseguir que el Hijo de Dios conozca su compleción. Solo esto es conocimiento. El mensaje de la crucifixión es muy simple y perfectamente claro. Enseña solamente amor, pues eso es lo que tú eres. Enseña solamente amor, pues esa es tu identidad, esa es tu naturaleza, esa es tu verdad, esa es tu incondicionalidad. Esa es la obra de Dios. Si lo interpretas de cualquier otra manera, lo estás utilizando como un arma de ataque, en lugar de como una llamada a la paz, que es para lo que se concibió. Los apóstoles a menudo lo malinterpretaron, y siempre por la misma razón por la que todo el mundo malinterpreta cualquier cosa. Su propio amor imperfecto les hizo vulnerables a la proyección, y como producto de su miedo hablaron de la ira de Dios como su arma de represalia. Tampoco pudieron hablar de la crucifixión sin ningún tipo de ira, pues sus sentimientos de culpabilidad les habían vuelto iracundos. Hay dos ejemplos evidentes de una manera invertida de pensar en el Nuevo Testamento, cuyo todo su evangelio es únicamente el mensaje del amor. Ese es todo evangelio del Nuevo Testamento, el mensaje del amor. Estos no son en absoluto como algunos de sus deslices de impaciencia que tuve, pues yo había aprendido perfectamente la oración de la expiación, que también vine a enseñar como para caer yo mismo en pensar de manera invertida. Si los apóstoles no se hubieran sentido culpables, nunca podrían haberme citado como diciendo: yo no he venido a traer paz sino una espada. Es decir, los apóstoles se sienten culpables y por lo tanto interpretan las afirmaciones de Jesús distorsionándolas. Esto es sin duda exactamente lo opuesto a lo que yo enseñé. ¿Cómo va a traer Jesús una espada si la espada ya está entre nosotros? Si ya está, el ataque ya está entre nosotros. ¿Cómo va a traer lo que ya está en un mundo de ilusiones, en un mundo de separación? Jesús dijo que traería la discordia entre nosotros, pero no porque Él la traiga, no porque sea su voluntad, sino porque es la nuestra, como es evidente. En un mundo de separación manifestamos permanentemente intención de oposición, de ataque, de querer destruir a nuestro enemigo, de ver en él una autoridad de la cual esperamos una aprobación, una autoridad a la cual negamos, atacamos, cuando no vemos esa aprobación.
Es decir, Jesús trae discordia entre nosotros en la medida en la cual nosotros ya estamos en esa discordia. Porque hemos elegido el sufrimiento como vía de enseñanza, pero podemos elegir el amor tal como Jesús nos invita. Podemos elegir el amor como única verdad de nuestras vidas. Siempre está disponible esa elección y Jesús ha facilitado que esté disponible. Ni podían ellos haber descrito mis reacciones hacia Judas e Iscariote como lo hicieron, si realmente me hubieran entendido. Ellos no podrían haber creído que el Evangelio da testimonio del Hijo de Dios, de la santidad de Jesús, del mensaje de amor que nos deja, pero el Evangelio fue escrito por manos humanas, por las mismas manos que son como esa de Pedro, que levanta la espada para atacar a sus enemigos, por las mismas manos que dan noticia de esa boca de ese mismo Pedro que niega a Jesús una, otra y otra vez, por las mismas manos de ese Tomás que afirma que no tiene fe, etcétera, etcétera. Es decir, el mensaje de amor debe ser reconocido más allá de las formas mundanas de aquellos que las escriben. El mensaje de Jesús da noticia de algo que está en ti, de una verdad que está en ti, porque si no pensarías que la obra de Dios que eres es incompleta, es incorrecta, es imperfecta. Y eso es lo que hacemos cuando la idea de culpa arraiga en nosotros. Ellos no podrían haber creído que yo pudiera haber dicho: traicionas al Hijo del Hombre con un beso, a menos que yo creyera en la traición. Todo el mensaje de la crucifixión, Jesús no cree en la traición, porque en la verdad no podemos ser traicionados, por lo tanto esa es una afirmación absurda. Pero los apóstoles lo interpretan desde la realidad que ellos perciben, que ellos interpretan. Todo el mensaje de la crucifixión mostraba claramente que yo no pensaba así. El castigo que se me dice haber impuesto a Judas fue una inversión similar. Judas fue mi hermano y un hijo de Dios, una parte del Hijo de Dios tanto como yo mismo. Es posible que yo le condenara cuando estaba dispuesto a demostrar que la condenación es imposible. Es posible que yo le condenara cuando yo en la cruz dije: perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen, porque son inocentes. Si no saben lo que hacen, es que son inocentes. Por lo tanto, ¿cómo los voy a condenar? Y por lo tanto, ¿cómo voy a condenar a Judas? Es lo que hacemos en un mundo de separación, condenarnos los unos a nosotros, los unos a los otros, perdón. Por lo tanto, ¿cómo iba a venir a Jesús a enseñarnos lo que ya creemos, lo que ya tomamos como una enseñanza en nuestras vidas, en un mundo de separación? No tendría sentido su misión. Jesús viene a demostrarnos que la condenación, que el ataque, no tiene sentido. Jesús vino a demostrar que la condenación es imposible. Estoy muy agradecido a los apóstoles por sus enseñanzas y totalmente consciente de su enorme devoción a mí, pero cuando leáis sus enseñanzas recordad que les dije que había mucho que entenderían posteriormente. Posteriormente entenderíais algo que aún no comprendéis, porque necesitáis experimentar. Porque no estaban totalmente preparados para seguirme en este momento. Enfatizo esto solo porque no quiero que permitáis que ningún miedo entre en el sistema de pensamiento hacia el cual os estoy guiando. Yo no pido mártires, sino maestro. No pido mártires, pido maestro. Necesito maestro, no mártires. Eso nos dice Jesús. Bill es un ejemplo excepcional de esta confusión y durante años ha creído literalmente que la enseñanza es martirio. Esto es porque pensaba, y todavía lo piensa a veces, que la enseñanza conduce a la crucifixión más que al redespertar. La naturaleza invertida de esta asociación es tan obvia que solamente podía haberla hecho porque se sentía culpable. Sentirnos culpable determina que tras
que tergiversemos el mensaje de amor que nos da Jesús. Nos determina a adaptar sus enseñanzas a un mundo en el cual sus enseñanzas no son aplicables, a un mundo de separación. Nadie es castigado por sus pecados, y los hijos de Dios no son pecadores. ¿Cómo puede pecar la obra de Dios, perfecta, santa, íntegra, consumada, eterna? ¿Cómo puede pecar? ¿Cómo puede albergar en sí el error? Es una blasfemia hacer esa afirmación. Es negar la bondad de Dios, es negar el amor de Dios. Cualquier concepto de castigo conlleva la proyección de la culpa. Cualquier concepto de castigo conlleva la proyección de la culpa. Cualquier concepto de castigo da noticia de que aquel que quiere castigar tiene en sí arraigada la idea de culpa, se siente culpable, y refuerza la idea de que está justificado culpar. El comportamiento que resulta es una lección sobre la culpa, pues todo comportamiento enseña las creencias que motivan. La crucifixión fue el resultado del comportamiento de comportamientos. La crucifixión fue el resultado de comportamientos provenientes de sistemas de pensamiento claramente opuestos. Por ello es el símbolo perfecto del conflicto entre el ego y el Hijo de Dios. La crucifixión es el símbolo perfecto del conflicto entre el ego y el Hijo de Dios. Simboliza el ego, simboliza el conflicto entre el ego y el Hijo de Dios, es decir, entre el personaje que podemos creer ser y la obra íntegra, santa, eterna y perfecta de Dios. Ese conflicto que lógicamente desde el punto de vista de la perfección, de la santidad de esa obra, no es concebible, solamente es concebible desde lo que creemos ser. Y eso simboliza la cruz, simboliza que estamos en vías de hacer un trabajo y que tenemos que hacerlo, porque si no seguiremos crucificándonos a nosotros mismos, si no seguiremos atacando a nuestros hermanos y hermanas. Necesitamos resucitar a la verdad. Necesitamos morir al mundo. Morimos abriendo nuestros brazos. Jesús abriendo los brazos es un gesto de amor, no es un gesto de muerte. Ese Cristo en Río de Janeiro que abre sus brazos quiere compartir el amor que alberga en sí. Y nos invita a que imitemos su modelo, nos invita a que hagamos lo mismo con nuestros hermanos y hermanas, que abramos nuestros brazos y que el amor que está en nuestros corazones se manifieste hacia ellos, porque el amor es la única verdad de aquellos que lo reciben. Por lo tanto, y por esto dar y recibir significan lo mismo. No puedes dar amor y dar algo que no está en tus semejantes. Das amor y recibes amor al mismo tiempo. Dándolo, te reconoces en la verdad del amor. En aquel entonces fue un conflicto tanto intrapersonal como interpersonal, de la misma manera que lo es ahora, siendo todavía igualmente real. No ha cambiado nada prácticamente el valor de estas enseñanzas, el camino que nos queda por recorrer. No ha cambiado nada porque la culpa, el ataque, el miedo, la idea de separación nos ha condicionado para adaptar las enseñanzas de Jesús a una realidad en la cual no se pueden manifestar estas enseñanzas. Pero dado que es igualmente real ahora, su lesión también es igualmente real cuando se aprende. No necesito gratitud, tal como no necesité protección, pero vosotros necesitáis desarrollar vuestra debilitada capacidad de ser agradecidos. Esta es la importancia de la gratitud. La gratitud es algo natural en el Hijo de Dios. La gratitud es algo natural en nosotros. La gratitud es reconocer la gracia de Dios en nosotros como única verdad. Y gracia es alegría.
Todos somos agraciados con el don de la vida, con el bien de la vida. Y la gratitud es la respuesta ante el gozo, ante el reconocimiento gozoso de esa gracia que hacemos en nosotros. En un mundo de separación, la gratitud es una moneda de pago, ¿no? Si no te agradecen, pues te sientes mal. Pero en la verdad, gratitud es algo que expresamos de manera natural. Vosotros necesitáis desarrollar vuestra debilitada capacidad de ser agradecidos, o no podréis apreciar a Dios. La gratitud nos permite apreciar, valorar, reconocer el amor de Dios en nosotros. Él no necesita vuestra estima, pero vosotros sí. No podéis amar lo que no apreciáis, y el miedo hace que sea imposible apreciar nada. El miedo hace que sea imposible apreciar nada, como os comentaba anteriormente. Tememos lo que no amamos, y el que lo temamos da noticia de que no lo amamos, de que no lo reconocemos en el amor y que no nos reconocemos igualmente a nosotros en el amor tampoco. Siempre que estás asustado de lo que eres, no lo aprecias y por lo tanto lo rechazarás. Como resultado enseñarás el rechazo. El poder de los hijos de Dios funciona todo el tiempo porque fueron creados como creadores. Somos creadores. De ahí la necesidad de aprender. De ahí la necesidad de aprender cómo manejar estas herramientas para que den noticia de la obra de Dios, de la creación, de la santidad, de la bondad, de la belleza, de la integridad, de la consumada, perfecta y eterna obra de Dios. Porque si no, no creamos. Porque si no, simplemente movemos las cosas de un lado para otro. Cada uno debe aprender a enseñar que todo tipo de rechazo carece absolutamente de sentido. La actitud de oposición, es decir, ese rechazo del cual aquí se nos habla, no tiene sentido alguno. Da noticia del rechazo, de la oposición, de la separación que nosotros mismos interpretamos. Nos sentimos, nos creemos separados y por lo tanto expresamos deseo de ser testigos de esa separación. Si te reconoces en la unidad, en que eres un ser íntegro, que tu corazón y que tu pensamiento, que tu mente y que tu sentir no están separados, sino que son uno y que dan noticia de esa unidad permanentemente, ya no te sentirás, te verás condicionado, determinado a manifestar esa oposición permanente ante tus semejantes. Cada uno debe aprender a enseñar que todo tipo de rechazo carece absolutamente de sentido. Y con esto concluye este apartado, el mensaje de la crucifixión. Gracias por vuestra atención, feliz día, un abrazo, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.